y la lonchera. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos de los padres de familia que mi hija no toma desayuno? Por lo menos le voy a preparar un buen almuerzo. Y es un error porque el desayuno es el primer alimento del día. Y veremos qué es lo que va a suceder cuando no hay un buen desayuno. Y cuando hablamos de lonchera nutritiva, si mi hijo no toma su desayuno, no hay problema, porque le voy a enviar la lonchera. Ese concepto que la lonchera reemplaza al desayuno también es equivocado. La lonchera no reemplaza al desayuno, complementa al desayuno, que es diferente. Por eso lo estamos articulando dos charlas en una: desayuno saludable y lonchera nutritiva. Buena comida, ¿no? 1.50, 2 soles, 3 soles. Apenas paso de 100. ¿Dónde va la panadería? Ah, ven el Pancho. Cerrar su micro. Deben desactivar el micro, ¿ya? Para que puedan escuchar mejor. Entonces, ¿cuál es el primer alimento del día? El desayuno. Es la primera comida del día y rompe el ayuno prolongado, porque los niños generalmente duermen a las 8 de la noche, a las 9 de la noche ya están durmiendo. A las 6, 7 de la mañana del día siguiente son 12 horas. 12 horas de ayuno obligatorio porque han estado durmiendo. El desayuno rompe ese ayuno prolongado, por lo tanto es muy importante el desayuno. Vean ustedes, ¿no? Su pan, ¿no? Vean ustedes su líquido, ¿no? Un buen desayuno hace que los niños en las instituciones educativas piensen con más rapidez. Un buen desayuno ayuda a que ellos se concentren, presten atención. ¿Por qué? Porque el desayuno le va a dar energía para interactuar. Miren ustedes, las imágenes valen más que 1000 palabras. El desayuno hace que el niño pueda interactuar con sus compañeros de clase, porque el desayuno le va a dar calorías, le va a dar fuerza, le va a dar energía para pensar, para estudiar, para hacer sus actividades. Obviamente, un niño que no ha tomado su desayuno va a estar desganado, no se va a concentrar, no va a prestar atención. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber una disminución de su rendimiento escolar. Por lo tanto, señores padres de familia, señores dirigentes, señores representantes, tienen que comunicar que un buen desayuno es indispensable para que el niño interactúe, haga sus cosas en la mañana, estudiar, ir al recreo, haga sus tareas, piense con rapidez y se concentre mejor. Un buen desayuno. Los estudios han demostrado que un niño que va al colegio y no desayuna de manera correcta, tiene dificultad para concentrarse. Miren usted, va a estar con astenia, con cansancio, tiene dificultad para la memoria, o también puede sentirse cansado y muy nervioso, muy nerviosa. Entonces, un desayuno que es inadecuado o no toma desayuno, ¿qué va a pasar en las instituciones educativas, en los colegios? Los niños no van a concentrarse, no van a pensar con rapidez, no van a desarrollar o resolver problemas lógicos matemáticos elementales, le va a fallar la memoria. Culpable, no haber tomado un buen desayuno en su casa. Entonces ya saben, es importante el desayuno. ¿Y por qué estamos diciendo que no se concentra? ¿Por qué estamos diciendo que no resuelve problemas lógicos matemáticos elementales? Porque miren ustedes aquí en la figura, el cerebro necesita glucosa para que actúe bien, para que el niño pueda pensar, pueda usar su inteligencia, utilice la memoria. Para eso el cerebro necesita como alimento la glucosa. ¿Y dónde está la glucosa? En las frutas, en las verduras, en las carnes, en los alimentos. Debemos tener en cuenta que el cerebro se alimenta de glucosa. El desayuno entonces aporta esa glucosa. Esa glucosa es como en el buen sentido de la palabra, una gasolina. Petróleo mueve el carro. No hay petróleo, no hay gasolina, el carro no se mueve. Si en los alimentos, que es el primer alimento, es el desayuno, no hay buen desayuno, la glucosa no va a alimentar el cerebro. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué le dije? Al tener el cerebro poca alimentación debido a que no hay desayuno, no hay glucosa, el niño, la niña no se concentra bien,
a la hora de resolver unos problemas matemáticos elementales se va a equivocar, va a estar con astenia, con cansancio. Eso es lo que va a pasar por no tomar un buen desayuno. Por levantarse apurado, irse temprano al colegio, no desayunan muchos niños. Eso, después de esta charla, debe evitarse. Todos deben tomar su desayuno. Y entonces, si es importante el desayuno, ¿qué cosa es un buen desayuno? Un desayuno tiene 3 elementos: los lácteos, las harinas y las frutas y los jugos. Frutas, harinas y lácteos. Ese es un buen desayuno. ¿Qué son los lácteos? Los lácteos es la leche, el queso, el yogur son lácteos. ¿Y por qué es importante que en el desayuno estén los lácteos? Es decir, le demos leche o un vasito de yogur o le demos quesito, ¿no? Porque la leche, yogur o el queso, que son lácteos, van a dar proteínas para el crecimiento de los niños, van a dar calcio y van a dar zinc. ¿Qué pasa si no le estamos dando lácteos en el desayuno? No va a haber proteínas. La proteína es para el crecimiento. No se olviden, las proteínas es para el crecimiento. Un niño que no ingiere proteínas, en este caso la proteína es carne, pero como estamos hablando del desayuno, la leche, el queso, el yogur, tiene proteínas como la carne. Las proteínas entonces es para el crecimiento. Los niños que no se alimentan de proteínas van a tener talla bajita, no van a crecer mucho. Entonces los lácteos ya le están dando proteínas para la masa muscular, para el crecimiento. Pero los lácteos tienen calcio, y el calcio no solamente es para el desarrollo de los dientes, sino que el calcio es para el desarrollo de los huesos, para que los huesos se endurezcan y evitemos raquitismo, evitemos fracturas. Y zinc, que es un mineral importante en el metabolismo, ¿no? Entonces miren ustedes, un buen desayuno contiene lácteos, contiene harinas y la fruta. Los lácteos, leche, yogur y queso, dan proteína para el crecimiento, la masa muscular, y dan el calcio y el zinc. Pero además de las proteínas y el calcio de los lácteos, necesitamos harinas. Las harinas, que son el pan, las galletas, los cereales, ¿qué van a tener utilidad las harinas? Las harinas o carbohidratos dan energía para el cuerpo. El niño necesita fuerzas para estudiar, necesita energía para interactuar con sus compañeros, necesita energía para hacer las tareas, para jugar en el recreo. Esa energía, ¿quién lo da? No lo da las proteínas. La energía lo van a dar las harinas. Entonces no basta con darle un vasito de yogur o de leche. Hay que darle también harinas, su pancito, ¿no es cierto? Pueden darle, por ejemplo, sus galletas integrales o los cereales. Todos ellos son carbohidratos, son harinas. Entonces, un buen desayuno, ¿qué consta? De lácteos, donde hay proteínas y calcio, y de harinas. Si yo les pregunto en un examen, ¿para qué son los lácteos? Preguntan, los lácteos dan proteínas para la masa muscular, para el crecimiento, y los lácteos proporcionan calcio para dar endurecimiento a los huesos. Pero el buen desayuno, además de lácteos, harinas, siempre denle su galleta, su tostada, su pan, sus cereales, porque las harinas, ¿para qué? ¿Qué utilidad tienen las harinas? Le dan fuerza, energía para hacer sus cosas, para estudiar, para el recreo. Esos son los carbohidratos. Y el buen desayuno, además de lácteos y de harinas, frutas y jugos, que las frutas y los jugos, ¿qué frutos o jugos? Depende de la estación, pues hay, la sandía desaparece en el verano, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de la estación. Recuerden que las frutas, los jugos de fruta dan vitaminas, ¿no es cierto? Sin embargo, un buen desayuno puede ser lácteos y puede ser harina, nada más. Lácteos y harina. ¿Por qué? Porque las frutas pueden dárselo en la lonchera, ¿no? Que después explicaremos. Entonces ya saben, en esta charla, un buen desayuno es lácteos y es harina, sobre todo. Pueden darle su fruta, o si no, la fruta se lo dan en la lonchera. Entonces ya el niño ha tomado un buen desayuno, repetimos, no pueden obviar el desayuno porque van a dar lonchera, no tiene nada que ver. El niño tiene que desayunar su vaso de leche o su vaso de yogur con sus tostadas o con su pan o de repente con sus cereales. Una vez que ya ha desayunado, se va con la lonchera que la va a ingerir a las 11 de la mañana, ya depende de los horarios del reglamento de una escuela.
Entonces veremos la lonchera escolar y su función. ¿Cómo preparamos una lonchera saludable? Y hemos hablado de un desayuno nutritivo, veremos la lonchera saludable. ¿La lonchera reemplaza al desayuno? Pregunta, ¿la lonchera reemplaza al desayuno? Respuesta, la lonchera no reemplaza al desayuno. La lonchera va a complementar la nutrición de los escolares. Por lo tanto, después del desayuno, el escolar debe ir con su lonchera, ¿no es cierto? Una lonchera saludable, que veremos en qué consiste la lonchera. Ustedes están viendo ahí ya el jugo, están viendo el sándwich, están viendo la fruta, ¿no? ¿Por qué es la lonchera? La lonchera permite que los estudiantes tengan energía y vigor mientras están estudiando. Y además, esa energía le va a durar hasta que lleguen a almorzar, porque ahora en las normas, primero hablaron de 4 horas, ahora hablan de 5 horas, 3/4 de hora, casi hasta 6 horas, ¿no? En las normas del Ministerio de Educación, creo. Entonces, un niño va a llegar agotado a su casa. Eso no va a suceder, porque a las 10:30, 11 de la mañana, van a ingerir su lonchera para que sigan con energía y vigor hasta después ir a su casa a la 1 o 2 de la tarde. Entonces, la lonchera ayuda, complementa el desayuno y hace que el estudiante tenga energía para estudiar, para hacer sus cosas dentro de su institución educativa. Un niño está en el colegio más o menos 4 a 6 horas al día. La tercera parte de su día está en el colegio. Por lo tanto, debemos darle un alimento nutritivo, un alimento balanceado, ¿no es cierto?, que es el consumo de las calorías diarias. Está comiendo sus cereales, ¿no? Está ingiriendo su vaso de leche. Importante, porque la leche que tiene proteínas para que crezca, para la masa muscular, no esté flaquito. Y la leche contiene calcio para los huesos, porque están en pleno desarrollo. Un buen alimento no debe faltar en el desayuno. Muchas veces los niños toman un desayuno muy ligero también, ¿no? Insuficiente, porque van apurados, salen de la casa temprano para no llegar tarde al colegio, porque es un colegio obviamente como debe ser bien exigente, y no desayuna o desayuna muy ligero. Entonces, con mayor razón, al tomar un desayuno ligero, ¿no?, la lonchera no puede faltar, no lo reemplaza, lo va a complementar. Apurado, miren, ve. La importancia de un buen refrigerio es importante para el desarrollo del escolar y para su rendimiento. Dependerá de la edad y de la actividad, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes que debe haber alimentos naturales y carbohidratos, no estar dando pues alimentos procesados y grasas, dándole, digamos, frituras, dándole, por ejemplo, los frugos, las gaseosas, darle alimentos naturales. Miren acá, estas son verduras, ¿no? Verduras, tienen la palta, y eso es mejor alimento natural que darle una hamburguesa, que darle de repente unas papitas fritas, una gaseosa. Imagínense la diferencia. A la izquierda, ese alimento es grasa, ese alimento es harina, implica obesidad, implica caries. Puede ser agradable, sí, puede ser rico, ¿no? Claro, yo no digo que no sea rico unas papitas con su mayonesa, de repente una hamburguesa, pero los alimentos agradables no son alimentos saludables, no necesariamente. Hay alimentos agradables, pero no son saludables. Y hay alimentos como la soya, que de repente a muchos no les gusta, pero es saludable. No confundir lo agradable con lo saludable. Hay que recordar que una buena lonchera ayuda a formar los hábitos alimenticios del niño. ¿Quién? Una buena lonchera. Un niño en edad preescolar necesita un refrigerio ligero, porque como él está creciendo, más calcios y proteínas. Repito, la proteína es para la masa muscular y para el crecimiento, y el calcio ayuda al desarrollo de los huesos. Entonces, más calcio y proteínas. Un niño, 5 años, 7 años. Un niño mayorcito y adolescente, más grandecito, 14, 16 años, necesita más fibra que esté en las verduras y en las frutas.
Fibras están en las frutas y las verduras y carne, porque ellos tienen más desgaste físico y mental, porque ya a su edad están haciendo deportes también, ¿no es cierto? Por eso hay más desgaste. Obviamente, acá vemos bastante alimentos, pero es un ejemplo, no es que todos lo van a comer, ¿no es cierto? Es para que vean diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces, ahora sí nos concentramos para preparar una lonchera para que le digan a los padres de familia cómo se prepara la lonchera, qué contiene la lonchera. Pregunta de examen, ¿cuántos elementos tiene una lonchera? Respuesta 3, la fruta, el líquido y el sándwich. ¿Cuántos elementos tiene la lonchera? 3, fruta, líquido y sándwich. Fruta, líquido y sándwich, fácil de aprender. Entonces, de acuerdo a haber aprendido que una lonchera implica darle una fruta, un líquido y un sándwich, vamos a preparar una lonchera agradable, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sándwich, porque es sándwich, fruta y líquido, 3 elementos, sándwich, fruta y líquido. ¿Qué es sándwich? ¿De chorizo? No. ¿Sándwich de chicharrones? No. ¿De jodó? No. Sándwich de pollo, sándwich de pavo, su sándwich de quesito fresco, su sándwich de atún o su sándwich de huevo. Ese es el sándwich, ojo, de pollo, de pavo, queso, atún o huevo, ¿no? Este tipo de sándwich que tiene pollo, pavo, queso, atún o huevo, ¿qué cosa contiene? Proteínas. Proteínas, ¿está bien? Entonces, 3 elementos, el sándwich, la fruta y el líquido. Ya saben qué tipo de sándwich. Acá tienen un sándwich de pollo. ¿Está bien? Además del sándwich, el otro elemento es la fruta. La fruta depende de la estación, cualquier tipo de fruta. ¿Qué va a proporcionar la fruta? La fruta es fuente de vitaminas, fuente de glucosa y fuente de fibra. Un jugo, acá tienen su melón, tiene su sandía, puede ser una mandarina, una manzana. ¿Para qué es importante la fibra que hay en las frutas y en las verduras también? La fibra es una sustancia que evita el estreñimiento. Los niños con el tiempo se estreñen, los padres le damos laxantes y laxantes, acostumbramos al recto a que se acostumbra al laxante, ya son adultos, son primero adolescentes, adultos y siguen con estreñimiento crónico. ¿Por qué? Por no darle frutas. La fruta, cuando son niños, la fruta tiene fibra y la fibra ayuda al estreñimiento. Además, la fruta ayuda a prevenir el cáncer de colon, la fibra. La fibra entonces sirve para el estreñimiento y la fibra sirve para prevenir el cáncer de colon. ¿Y dónde está la fibra que previene el cáncer de intestino grueso, el cáncer de colon? ¿Dónde está la fibra que ayuda, digamos, a prevenir el estreñimiento? Está en las frutas y la verdura. Por lo tanto, el sándwich de pollo, pavo, queso, atún o huevo le da proteínas para el crecimiento y la fruta le está dando fibra para evitar el estreñimiento, evitar el cáncer de colon. ¿Cuál es el que me falta? 3 elementos. Hemos dicho sándwich, hemos dicho fruta. ¿Qué falta? ¿Alguien activa el micro? Una más. ¿Qué falta? ¿Qué elemento falta? La bebida. Muy bien, empezamos. El líquido, muy bien. Ahora bien, el líquido, ¿qué líquido le voy a dar? Agua, pueden darle agua, hervida fría, o un refresco natural, miren ustedes, una chicha morada, una naranjada, un camu camu, pueden darle cualquier tipo de refresco natural o agua, limonada, chicha, pero no le den frugos, néctares procesados, no le den gaseosa, no le den los refrescos, ¿no? En sobre. Eso no le tienen que dar porque es sintético, tienen demasiado nivel de azúcar y muchas veces causan ronchas, causan urticaria, alergias. Líquido natural, el agua o los refrescos. Y si quieren pueden darle pues también manzanilla, su hierba luisa, pero líquidos, infusiones naturales con poco azúcar. No tampoco por hacerle una limonada o un vaso de chicha, no acostúmbrele a que ingieran con mucha azúcar, muchas calorías, va a la obesidad y a la caries. Entonces ya saben, el sándwich de pollo, de huevo, de queso, de atún. Miren ustedes, vamos a retroceder, cómo gastamos más plata nosotros, ¿ah? Un sándwich de queso de atún,
me va a costar más barato que un sándwich de jodó, un sándwich de hamburguesa o de chicharrón. Un sándwich de huevo, de pollito, cuesta más barato que los otros tipos de sándwiches y va no solamente a costar menos, sino va a alimentar mejor. La fruta ahí, el líquido, pero el líquido natural. Entonces ya saben preparar la lonchera. No se olviden, una lonchera debe tener 3 cosas: el sándwich, la fruta y el líquido. Está comprobado que una buena alimentación influye directamente en el rendimiento escolar. Ojo, una buena alimentación mejora el rendimiento escolar, porque la glucosa y los carbohidratos ayudan a que tengan mejor concentración. La glucosa y los carbohidratos son las harinas, ayudan a que tenga más atención, más concentración, más memoria. Cuando un niño tiene anemia, baja el rendimiento y la atención. Entonces la niña, a los padres que escucharon la charla, buena nota, mire, ¿por qué? Porque tomaba su buen desayuno, ¿no? Y llevaba su lonchera. Una buena alimentación va a tener un mejor rendimiento escolar, porque una alimentación permite que el niño esté más concentrado, esté con mejor memoria, esté menos cansado, menos astenia. No se olviden el desayuno y nos estamos acordando mucho del almuerzo. Esta charla es para darle importancia al desayuno saludable y a la lonchera nutritiva. No tengo mucho. Entonces vamos a la obra, a preparar la lonchera. Hemos dicho que la lonchera, ojo, tiene 3 elementos. Acá tienen un sándwich de queso fresco, la fruta y el líquido. Sándwich, fruta y líquido, 3 elementos. Recuerdan que hay que lavarse la mano con agua y jabón, no solamente por el COVID. Antes del COVID, de todas maneras, tiene que lavarse con agua y jabón para evitar bacterias, evitar diarreas. Antes de comer sus alimentos y después de salir del baño, es costumbre que los niños, igual los adultos, se laven las manos con abundante agua y jabón. Recuerden. Entonces, en la lonchera hay que llevar vasito con tapa segura o una botella, su servilleta de papel o de tela. Y siempre hay que decirle a los niños que no coman apurado, mastiquen bien los alimentos de la lonchera. Hay que instruirlo, hay que educarlo, hay que enseñarle. Después de consumir los alimentos de tu lonchera, ya consumió el alimento de la lonchera. Cepillarse los dientes para que no queden restos de alimentos. Debe ir su cepillo y su colino, el niño al colegio. Cepillar los dientes para que no queden restos de alimentos. Evitemos las caries dentales. No coman mucho dulces. Miren el niño, caramba, con sus barras de chocolate, su porcón, sus caramelos. Eso tenemos sus helados, su paleta de caramelo. Puede ser agradable, pero no es saludable. Recuerden que ellos dan calorías en exceso, pueden ir al sobrepeso. En el Callao, el 20% de niños tienen, ¿qué cosa? Tienen obesidad y el 40% tienen sobrepeso. 40 más 20, 60. La mitad de los niños y también los adultos o estamos en sobrepeso o estamos en obesidad. ¿Por qué? Empezamos desde que tenían 5, 7 años, 8 años. No estamos dando los alimentos nutritivos y necesarios. Entonces este lunes, mañana es sábado, no hay clase. Un ejemplo, sándwich líquido, fruta. Sándwich, pan con atún. Fruta, naranja. ¿Qué me falta? Líquido, un refresco de durazno. Fácil de preparar la lonchera. Ahora después le voy a preguntar a ustedes, sándwich, líquido y fruta. Lunes, el martes, si preparé un pan con atún, el martes como sándwich, reemplazo el sándwich con galletas integrales, ¿ya? O con un queque de zanahoria, por ejemplo, o de plátano, ¿ya? Para variar, le envío la fruta, la mandarina, y un refresco de manzana. Le di el lunes refresco de durazno, el martes un refresco de manzana, pero sigue el criterio, sándwich, fruta y líquido. Lunes y martes, vamos al miércoles. ¿Qué preparamos el miércoles? Un quequito de zanahoria o de plátano, una rodaja de piña y un refresco de piña. Siempre se aplica el sólido, que es el sándwich o el quequito, la fruta y el líquido. Los 3 elementos de la lonchera.
El jueves, un pan con huevo, una manzana como fruta, el sándwich es el pan con huevo, una manzana como fruta y un refresco de naranja, que es el líquido. Jueves. Y terminamos hoy viernes. ¿Qué preparo el viernes? Un pan con queso, una granadilla como fruta y un vasito de chicha morada como líquido. ¿Se dan cuenta cómo es fácil preparar una lonchera sabiendo de memoria que tiene 3 elementos, sándwich, líquido y fruta? Yo he escuchado a los padres. Ay, doctor Lama, a veces tengo que estar viendo qué lonchera le voy a preparar a mi hija, a mi hijo. No se preocupen, memoricen, van a tener en cuenta 3 elementos, el sándwich, el líquido y la fruta. Listo. Entonces, es fácil recordar. Puede ser un sándwich, por ejemplo, de pollo, o un sándwich, por ejemplo, de atún. Después sigue un líquido, chicha morada, ¿no es cierto? O un vasito de anís o manzanilla. Y me falta la fruta, que puede ser la granadilla, el durazno, la manzana, el plátano. Pero siempre acordémonos, sándwich, líquido y fruta. Bien, entonces, ¿quién de ustedes me dice? A ver si alguien, yo les pregunto a alguien de ustedes, hoy día, este lunes, preparen la lonchera. ¿Qué sándwich, alguien de ustedes, qué sándwich prepararían? Sándwich de pollito. Ya, ¿qué más falta? ¿Qué más? Atún. ¿Qué más? Falta su líquido, su emoliente Ya. y ¿Y una la fruta fruta? podría ser una manzana. Listo. Miren, me han contestado en 15 segundos la lonchera. Ya no están pensando. ¿Se acuerdan la charla del doctor Lama? Sándwich, líquido y fruta. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Y el desayuno que le tengo, ¿por qué el desayuno le doy la leche o yogur o queso? ¿Qué contiene el desayuno? Proteínas. Proteína, muy bien. ¿Y qué más tiene el desayuno? Porque le doy leche. Proteínas para los huesos. Calcio. El calcio, Calcio harina, para los huesos. ¿Y la proteína para qué sirve? para el crecimiento. Para el crecimiento, para la masa muscular. Por eso que los que levantan pesas ingieren bastante proteína, su polvo de proteína, ¿no han visto? Para la masa muscular, para tener más músculo. Entonces las proteínas es para el crecimiento, para la masa muscular, están en la leche rica en proteínas y tiene calcio para los huesos. Pero además de las proteínas, el niño necesita calorías, que son las harinas. ¿Y para qué me sirven las calorías? Los carbohidratos, las harinas, las galletas, ¿para qué ayuda a los niños? ¿En qué les ayuda? Para el aprendizaje y energía. Energía, necesita energías, es decir, la energía le da fuerza para que pueda estudiar mejor, para que juegue en el recreo, fuerza para concentrarse. Entonces, desayuno, porque tiene proteínas para el crecimiento, calcio, la leche, y cuando le dan una, aparte de leche, denle pues su tostadita, o denle una galletita, o un pancito. ¿Por qué? Porque eso es carbohidratos y le va a dar fuerza para hacer sus cosas. Y lo va a complementar con la lonchera que tiene 3 elementos. Cualquier cosa acá tienen, ¿no? Cualquier teleconsulta y con gusto, ¿no? Los apoyamos. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro la charla? ¿Algo que no se, que nos olvidamos, que está difícil? Ya saben preparar la lonchera, ve que es fácil, ya saben por qué es importante un buen desayuno. No se olviden que cuando los niños no desayunan, falla la memoria, falla la concentración y salen mal en los colegios. No porque no sean inteligentes, sino que los padres no nos dimos cuenta que si no hay un buen desayuno, va a haber desgano, va a haber cansancio y no va a haber buena concentración. Entonces tiene que haber un desayuno, aparte de la lonchera, un desayuno sí o sí. Ojo, pero la lonchera es importante para que siga el vigor, siga, digamos, la energía. Entonces la lonchera complementa al desayuno, no lo reemplaza, y la lonchera, no se olviden, el sándwich, el líquido y la fruta, es fácil preparar una lonchera. ¿Está bien? Una Yo tengo consulta, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Claro. ¿Y los chicos que estudian en el turno tarde, también se podría prepararlos? Claro.
Acuérdense que los chicos que van el turno en la tarde deben llevar su lonchera, porque ya no han desayunado, en el turno de tarde han almorzado, pero deben llevar su lonchera porque no están 2 horas, ¿no? Normalmente están 4 o 6 horas. Entonces pueden llevar su lonchera también porque lo va a complementar, ¿ya? No se olviden que le están dando un almuerzo en la lonchera, que lo van a conseguir, por ejemplo, de 2 a 6, ¿no? ¿A qué hora es el turno de tarde? ¿De qué hora a qué hora? Depende del colegio, pero en promedio. De 1 de la tarde. De 1 a... De 1:30. A 6 de la tarde. 6:30, porque mayormente el colegio Kumamoto estudian que antes que haya la pandemia era de 1 de la tarde a 6:45. Claro, las 7. Ahora las normas dicen que pueden estar 5 horas y media por si acaso, y a eso va a ir el retorno, ¿no? Entonces, imagínense, el niño almuerza y a las 5 de la tarde ya ingiere pues su lonchera, ¿no? Pero la lonchera es algo pequeño. Un sándwich, un líquido, no es un almuerzo, es un sándwich, un líquido, y la fruta, ¿para qué? Para que el niño no venga agotado, cansado a las 7 de la noche a la casa que llega, ¿no? Sino siga con el vigor, siga con la energía que le va a dar la lonchera, ¿no? Que es una frutita, pues una naranja, un sándwich, por ejemplo, de queso fresco, y le dan su líquido, ¿no? Eso complementa. Igual. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿y qué hacer en el caso, por ejemplo, de los niños que no les gusta la leche? ¿Con qué se le puede muy bien. sustituir? Como a mí, como yo de niño, ya. Si los niños no les gusta la leche, le pueden dar, pero muchas veces sí toleran, no quieren leche, pero le dan yogur. Un vasito de yogur le van a dar, y el yogur también es una leche cultivada, tiene calcio y tiene proteína. No quiere yogur, no quiere leche. ¿Qué hacemos? Le doy queso fresco, le doy el queso fresco en pedacitos picadito, ¿no? Como si fuese papita, y eso reemplaza. Le dan el queso fresco porque no quiere leche, no quiere yogur, igual le están dando en el queso fresco proteínas y le están dando calcio. Por eso le di las 3 alternativas: leche, yogur o queso fresco. Buenas noches, disculpe. Sí. Sí, y por ejemplo, mi hija ella es intolerante a la lactosa. Yo no le puedo dar queso porque se me enroncha todo. En ese caso, ¿qué le podría dar? No, ya. La intolerancia a la lactosa, bueno, es poco frecuente la urticaria, el horrón, pero es el caso, ¿no? Generalmente la intolerancia a la lactosa, generalmente más que roncha, se acompaña de diarreas o de gases, hincha la barriga, pesadez. Pero bueno, si es intolerante a la lactosa, porque... Se hincha todo. Mi hija, claro, se hincha todo, su ojito se hincha, su nariz, todo. Ya, ok. Ya, si tiene intolerancia a la lactosa, ¿qué sucede? Más o menos hay un 10% de intolerancia a la lactosa. Uno puede comprar leche que no tenga pues la lactosa, porque esa enzima está faltando. Hay leche que cuesta de repente un sol más, pero hay leche sin lactosa, ¿no? Eso tendríamos que darle. Es un tipo de preparado que muchos lo compran, porque si hay un 10% de niños adultos que tienen intolerancia a la lactosa, le cae mal la leche, compran leche sin lactosa y listo, ¿no? No, en este caso, en el pan, en vez de queso, ¿qué le podría poner? No, el queso no viene preparado sin lactosa, ya tiene ya eso, tendría que darle la leche sin, no tenga la lactosa. ¿Ya? No, leche sí le doy, leche sin lactosa. Entonces no hay problema. Si tú le das la leche sin lactosa, le está dando la proteína y el calcio. Y el pan puedes variarle, puede ser un pan tolete, puede ser de repente otro día unas 2 o 3 galletitas, como le puse, integrales. Hay tostaditas grandes, hay tostaditas pequeñitas también que están vendiendo. Ya eso es un arte ya en la cocina, ¿no? Le puedes combinar para no darle siempre lo mismo. Igual que la lonchera, ¿se acuerdan? Sándwich, líquido y fruta, pero un martes o un jueves en lugar del sándwich le dan un pedazo de queque de zanahoria, queque de plátano, ¿no? Y eso reemplaza al sándwich. Gracias. Ya. Doctor, una consulta, buenas noches. Hola, Rosa. En el caso, por ejemplo, que se podría suplir la fruta con una verdura en caso de la lonchera,
porque a veces para que toda la semana de repente no puedan llevar fruta, también una ensalada de verdura, ¿no? No, sí, Pregunto. recuerden que las frutas y las verduras son fuente de vitaminas y de fibra, lo reemplazan, ¿no? Sino que va a ser más agradable porque a veces la fruta viene, ¿no? Ya viene con su cáscara, ¿no? Pero puedes tú darle a lo largo de los 5 días, de lunes a viernes, en lugar de una fruta, un poquito de verdura, ¿no? También. Ok, gracias. Sí. Es bueno, por ejemplo, un día el niño no quería ni leche, ni queso, ni yogur. Entonces muchas madres le preparan un postre de leche, ¿no? O de quinoa con leche, pero le echan su canela, su clavo de olor y ya le engañan al gusto, ¿no? Y eso sí lo comen, pero al final está ingiriendo la leche disfrazada en el buen sentido de la palabra como mazamorra, ¿no? Mazamorra de quinoa. Ya igualito, ya ese es el arte, ya que ustedes, más que yo, ustedes lo saben, ¿no? Hay una pregunta en el chat, doctor, que dice qué hacer con los niños que no les gusta la fruta. Sí, hay bastantes niños, pero deben tratar de, a los niños, ¿sabe qué cosa? Tratar de verle algún tipo de fruta le debe gustar, ¿no? Las frutas seguramente más comunes, de repente no le gusta la naranja, el plátano, de repente le gusta ¿sabe qué cosa? Le gusta el melocotón o le gusta la granadilla. Algún tipo de fruta debe comer, hay que educarlos al niño por eso. Si no, ahí está la verdura también, ¿no? Pero algún tipo de fruta. Una de las cosas cuando hemos dado la charla es que los padres, ahora está bien por la pandemia. Cuando no había pandemia, no es frecuente, pero a veces es bueno que los padres vayan con sus niños a hacer el mercado. 5 años, 6 años el niño. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando van al mercado, los padres deben decirle al niño que escoja la fruta. El niño va a ver una chirimoya, va a ver una granadilla, no sé, va de repente una naranja, ¿está bien? Entonces, el niño va a agarrar con su mano la fruta, lo va a palpar, lo va a oler, y entonces esa es una manera de incentivar que a los niños les gusten las frutas, ¿no? ¿Cómo se llama? Desde que sean niños, ¿no es cierto? Ya van creciendo, ya le agarran gusto a la fruta porque han tenido esa experiencia de comprar fruta. En una charla de obesidad en el adolescente, sobrepeso y obesidad en el adolescente que a veces hemos dado a los colegios, ahí yo les hablaba cómo disminuir la obesidad y el sobrepeso en los niños, y ahí les aconsejaba que, por ejemplo, una de las tantas estrategias, que los niños acompañen a la mamá al mercado y ellos mismos escojan la fruta que quieren. Así van a incentivar al gusto a la fruta. Ok. Otra pregunta es, ¿el jugo de frutas tiene tanto valor como consumir las frutas así enteras? No. Siempre he tenido esa duda. ¿Cuál es más recomendable? No le dé jugo, de vez en cuando, pero no jugo. El jugo de la fruta ya muy concentrado, se concentra el azúcar. Es mejor, en lugar de darle un jugo de naranja, no digo que esté prohibido el jugo, pero no debe ser frecuente, de vez en cuando. Es mejor, yo les aconsejo mejor, en lugar de un jugo de naranja, dele la naranja para que el niño coma la naranja, la pela la naranja, porque ahí está ingiriendo la fibra. Hemos dicho que la fibra es bueno para el estreñimiento y previene el cáncer de colon. El cáncer de colon está aumentando en frecuencia en el Perú, tanto en el hombre como en la mujer. En lugar de darle un jugo, por ejemplo, de papaya, en lugar de jugo de papaya, que es un concentrado de la papaya, concentra el azúcar, dele mejor la papaya en pedacitos, ¿no es cierto? Picadito. Entonces, más valor que el jugo tiene la fruta, ¿no? Picadita. Eso es mejor que el jugo. ¿Está bien? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Una consulta. Las frutas que tienen alto nivel de azúcar, para algunos niños que son obesos o tienen algún problema con el azúcar, ¿qué se puede hacer? ¿O qué pueden ingerir? ¿O qué cantidad de esa fruta pueden ingerir? El azúcar de la fruta, más que sacarosa,
que es de la caña de azúcar que ingerimos, es más el azúcar fructuosa, ¿no? La fructosa, que es menos calórico, menos obesidad. Por lo tanto, la fruta no va a engordar, pero indudablemente tampoco hay que darle un exceso de fruta, 2, 3 plátanos, una manzana, ¿no? Porque es el exceso. Pero la fruta en las verduras en sí no tienen por qué subir de peso porque no tienen colesterol, no tienen un exceso de calorías, no va a haber problema. El exceso es lo que no es conveniente. Y como les digo, denle en fruta de vez en cuando su jugo de papaya, su jugo surtido con beterraga, pero denle más, acostúmbrele a comer, masticar la fruta, eso es más saludable, concentra menos en los azúcares, ¿no? Pero no quiere decir que está prohibido darle un vaso de jugo de naranja en una oportunidad, pero no abusar de eso, sino denle que ellos se estén masticando, porque la fibra está en la fruta entera, ¿no? Ese es lo más saludable. Uno cuando quiere que uno baje de peso, el endocrinólogo, ¿no? El nutricionista siempre dice frutas, verduras, pavo, pollo, carne, ¿no? Porque eso no tiene demasiado carbohidratos, les quita el azúcar, le quita las harinas, ¿no? Por ejemplo, la técnica del plato, ¿no? ¿Qué es la técnica del plato? Yo quiero bajar de peso. ¿Qué voy a hacer para bajar de peso? ¿Saben la técnica del plato o se lo digo en otra charla o ahorita? No, dígalo. Ya, ahorita, ya. Eso no lo hacemos. A ver, la canchita tostada se le puede mirar en la lonchera, es mejor no darle la canchita tostada. De vez en cuando sí, pero más lo que yo les aconsejé. Tienen ustedes un plato. ¿Qué cosa hacemos en la vida real? Me sirven ahora el sábado, en el almuerzo, por ejemplo, mañana sábado. Me sirven en mi plato, la mitad del plato, me sirve mi arroz y la otra mitad, mi papa con la carne. La técnica del plato es al revés. La técnica del plato es la mitad del plato, la mitad solamente verduras, la mitad del plato. Y la otra mitad lo divido en 2 mitades, que viene a ser la cuarta parte. La otra mitad, la primera mitad las verduras y la otra mitad lo divido en 2 mitades. Uno que es la carne, no una carne que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos, sino una carne del tamaño de mi palma. Y el arroz o la yuca, el camote del tamaño de un puño, de una taza. Entonces, miren, el arroz es una cuarta parte. En la práctica, nosotros la mitad del plato damos el arroz. Y la otra mitad es digamos, la papa, ¿no? Con la carne. Debe ser al revés. La mitad la verdura y la otra mitad lo divido en 2 mitades. La carne y las harinas que no digo que no deben ingerir. De esa manera, estamos evitando diabetes, estamos evitando obesidad, sobrepeso, ingesto de calorías. Practiquemos la técnica del plato. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, los habitantes del Callao, de Bellavista, del Callao en general, han aumentado de peso porque ya hay menos ejercicio, hemos estado control remoto más tiempo en la casa, ingiriendo más alimentos, ha habido un mayor sobrepeso y hasta obesidad. Entonces practiquemos la técnica del plato a partir de mañana sábado, ¿eh? Ojo, voy a ir a visitarlos a su casa y voy a ver, la mitad del plato, verduras, y la otra mitad dividen en 2 mitades, ¿no? La mitad del arroz o de las harinas, la papa, la camote, yuca, y la otra mitad, que es la cuarta parte, la carne. ¿Está bien? Esa es la técnica del plato. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Lamas, más bien de verdad sorprendida por toda la charla que usted acaba de dar. Sinceramente, qué importante es llegar a saber todo lo que usted ha mencionado, es educarse para dar algo nutritivo a los hijos, a los jóvenes. Sinceramente, sería importante que hubiese otra charla esencial, lo que es nutrición, incluso para los ancianos. De verdad, me gustaría mucho coordinar con la señora Marta Herrera, porque muchos tenemos ancianos en casa y sería esencial molestarlo, doctor Lama, para una charla nutritiva para la edad geriátrica, que es importante. Yo le agradezco de todo corazón. Los dirigentes que hoy están acá representan de 300 a 500 a 1000 padres de familia en sus centros educativos
y sé que va esto viralizarse, porque una de las cosas que he explicado a los dirigentes, tema que nosotros escuchamos, tenemos que difundirlo en los centros educativos. De verdad, muy agradecido, muchas gracias por acordarse de su pueblo, de su puerto Chalaco, y usted poder explicarnos todo lo que es el rubro que usted ha estudiado, sabe como médico que es, de corazón. ¿Cuántas personas quisiéramos que así aporten lo que sepan para el pueblo chalaco? Muchas gracias, doctor Lamas, muy agradecido en el nombre de todos los padres de familia. Vamos a coordinar, sienta con Marta, para hacer una charla de nutrición saludable, para explicarle a los padres de familia cómo se combinan los alimentos, qué tipo de alimentos se prepara, ¿no? En la parte práctica. Ahora ha sido desayuno y lonchera. Vamos a hablar de nutrición saludable del almuerzo, ¿no? Qué comida debe haber, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. Osvaldo está levantando la mano. Sí, una pregunta. ¿Cuánto tiempo mínimo debe dar en los centros educativos para que los niños ingieran sus alimentos y no estén corriendo? Eso es muy importante que nos ha tocado. Los docentes podrían explicar, pero un tiempo no puede ser pues 5 minutos, sino 20 minutos. Que estamos hablando de una lonchera, debe ser pues 20 minutos, media hora, ¿no? Mínimo, ¿no? Para que no estén, porque si no estamos haciendo que estén comiendo rápido los alimentos. Pero recuerden que es un líquido, es una fruta y es un sándwich, con media hora suficiente, ¿no? 100 miligramos, 12 tabletas. Sí, Patricia. ¿Alguna pregunta? ¿Ha levantado la mano? Sí, Patricia Cordero ha levantado la mano. Señora Patricia Cordero. Parece que no hay más preguntas, doctor Lama. Bien, ok. Nosotros nos podemos poner de acuerdo. Hay mucha charla, cómo conservar a los niños sanos, desayuno y lonchera, cómo prevenir la anemia. Otra charla es, por ejemplo, nutrición saludable, cómo disminuir la autoestima y el estrés, cómo mejorar la comunicación, cómo se mejora la disciplina en el hogar, qué tipo de castigo deben utilizar los padres de familia. Todas esas cosas podemos hacerlo porque yo los hacía de manera presencial durante 5 o 7 años, ¿no? Hasta que vino la pandemia. Hay una pregunta que dice, doctor, en estos tiempos, ¿cómo podríamos consumir la lonchera? Me imagino que bueno, miren, en el contexto de la pandemia. Ya, actualmente, según las normas del Ministerio de Educación, no puede haber funcionamiento de kiosco, no, de cafetines, ¿no es cierto? No puede haber prepararse comida en las instituciones educativas. El niño ya tiene que llevar su refrigerio, ¿no? Y en este caso, con mayor razón, tienen que llevar sus alimentos de la casa, ¿no es cierto?, preparados. Y le puse el ejemplo de la lonchera, con mayor razón, ya no puede, antes no iban a la lonchera porque uno compraba, ¿no es cierto?, compraba en el kiosco del colegio, ahora eso está prohibido y por lo tanto deben llevar sí o sí la lonchera, pero eso no obvia que porque lleven la lonchera deben dejar de lado el desayuno, y hemos dicho que la lonchera complementa, la lonchera no reemplaza al desayuno, ¿no? Eso lo hemos explicado. Ha levantado la mano la señora Patricia Cordero. Sí, no hay no hay ahorita, no podría decirle cuánto ya de manera así exacta, cuántos gramos de la sandía, cuántos gramos del pepino, ¿no? Pero además sería un poco difícil aprenderse los gramos, pero desde el punto de vista nutritivo es fácil darse cuenta que solo basta con una fruta, ¿no? Sea una naranja, sea, por ejemplo, una pera, un melocotón. El que lleven dos melocotones, el que lleven 2 naranjas pequeñas, eso no va a haber ningún problema tampoco, ¿no? Pero recuerden que la lonchera es después del desayuno y después el niño tiene que venir también a almorzar.
porque no es prepararle una lonchera también demasiado grande, no es la cantidad, sino la calidad, ¿no es cierto? Frutos secos sí pueden alimentarse, ¿no? El ajonjolí, maní, las pasas, claro que sí, los frutos secos son alimentos también, ¿no? Tienen zinc. También bienvenido el maní, las pasas, los frutos secos, ¿no? Los guindones. Uno ya yo les he dicho la parte macro, ¿no? Ya ustedes pueden la cocina es un arte culinario, ya ustedes le ponen ya su experiencia, ¿no? En saber preparar la lonchera, pero yo le puse los 3 elementos básicos, que es el sándwich, es el sándwich, la fruta y el líquido. ¿Y por qué los 3 elementos? Cuando ustedes le están dando un sándwich con queso fresco, le están dando calcio y proteína. Y como es un sándwich, es un pan con queso fresco, le están dando carbohidratos para las energías. Ya miren lo que están brindándole al niño. Cuando yo le digo, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, un plátano, una granadilla, o de repente una pera, un melocotón, le están dando fibra y vitamina. La fruta tiene fibra, tiene vitaminas, y por lo tanto, en lugar de estar dándole jarabe de vitamina, al natural le están dando vitamina en la fruta, y la fibra es para la prevención del cáncer de colon y el estreñimiento. Y cuando le están dando líquido es importante, porque lo líquido es importante para la hidratación de la célula, ¿no es cierto? Nosotros ingerimos poco líquido. Si yo me paso de líquido, simplemente el riñón va a hacer que uno orine más, pero eso no pasa nada. Evitamos en un futuro que se arrastre minerales y formen cálculos en los riñones por no ingerir mucho líquido. Entonces, tiene su lógica decir los 3 elementos: sándwich, líquido y fruta. Doctor, buenas noches. Sí, tengo un niño de 12 años, mide 1,60, pero está gordito, pero come bastante fruta. Ya. A la media vuelta ya me quisiera saber cómo lo puedo alimentar, o sea, qué le puedo disminuir. Un niño que está con sobrepeso, de frente, lo primero que tiene que hacer es quitarle, digamos, los azúcares al mínimo. El paladar se va a acostumbrar. Yo tengo niños familiares que no quieren, no se echan ni siquiera media cucharita de azúcar, miren. Pero bueno, empiecen disminuyendo el azúcar. Segundo lugar, comiencen a disminuir la cantidad de harinas. A ese es un ejemplo de la técnica del plato, con mayor razón. Darle más, menos harinas, menos azúcar, darle más la 3P, P de pollo, P de pavo y P de pescado, PPP, pollo, pescado y pavo. Y las otras 2 de 5 dedos de la mano, las frutas y la verdura. Eso hay que darle más. Y cuarto lugar, incentivar la práctica deportiva en el parque, al aire libre o dentro de la casa para que elimine calorías, ¿no es cierto? Ejercicios, disminuir los azúcares y las harinas, y eso es lo que hay que hacer en un niño, ¿ya? Poco a poco va bajando de peso. A veces hay un fondo hereditario también y es un poco difícil bajar de peso. Pero yo estoy seguro que bajándole la ingesta de harina, de camote, de yuca, de papa, dándole más frutas y verduras, claro, pollo, pescado y pavo no debe faltar, y haciendo ejercicio va a ir disminuyendo de peso progresivamente. Bien, si no hay pregunta ya. Muchas gracias, doctor. Bien. Entonces yo les agradezco su presencia, ¿no? Y ya nos estamos comunicando, ¿no? Hasta otra oportunidad. Gracias, Marta, por la invitación, por organizar esta charla, a la presidenta de las APAFAS también, y a todos ustedes, que yo creo que al final va a servir porque el conocimiento no es importante cuando uno lo tiene, más importante es cuando se comparte, y es muy, muy importante que lo que hemos mencionado, pues ustedes lo compartan, ¿no? Con los demás padres de familia, porque es por el bienestar de nuestros niños. Gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, y seguro vamos a estar coordinando otras Claro charlas. que sí. Como dijo la señora Gladys, es importante también una dieta
para las personas ya adultas, o sea, ancianas, porque hay familiares que tienen en su hogar, entonces sería bueno también incluir dentro de su ciclo de charlas. Gracias, y ya coordinamos con la señora presidenta de APAFAS para ver otro tema de charla. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, doctor. Domingo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor, por sus Osvaldo. consejos. Gracias. Muchas Chao. gracias, doctor, por sus consejos. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Gracias por la charla. por su enseñanza. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.